Bueno, a mí me toca presentar la primera mesa. Voy a esperar a que por lo menos aparezcan los ponentes en pantalla para presentarlos. Ahí está Victoria Sánchez. Hola. Hola, buenas. Y bueno, en lo que aparece Carmen, voy hablando un poco sobre la presentación de esta mesa, ¿no? En esta mesa titulada Investigar la comunicación gastronómica y la interculturalidad desde la academia y la prensa, presentamos a académicos y periodistas comprometidos con la investigación en comunicación y gastronomía y con la transferencia del conocimiento. La investigación de la comunicación gastronómica es un objeto de estudio incipiente. En esta mesa contaremos con la participación del profesor de la Universidad de Girona, Francesc Fuster, cuyo doctorado se centró en esta temática y cuya investigación continúa centrada en el rol de la gastronomía en los medios tradicionales y digitales y como responsable de cambios sociales y en las relaciones entre las identidades alimentarias, el paisaje y el desarrollo. El trabajo conjunto de académicos y cocineros se ha revelado como una forma eficaz de transferir el conocimiento científico en estos últimos años, como así mostrará una de las ponentes de estas jornadas, Victoria Tur, entre cuyos últimos trabajos destaca la utilización del neuromarketing en las experiencias de alta cocina. Divulgar los resultados de estas investigaciones son también objeto de interés por parte de periodistas como Carmen Alcaraz, otra de nuestras ponentes de esta mañana, quien además estudia desde hace más de un lustro el papel de la mujer en la gastronomía en el pasado y en el presente, así como el legado de los recetarios domésticos. Bueno, esto sirva como una presentación general de la mesa y voy a darle la palabra en primer lugar a Victoria Tur, que procede de la Universidad de Alicante, catedrática, recientemente catedrática, hay que decirlo, perteneciente al Departamento de Comunicación y Psicología de la Universidad de Alicante, licenciada en Psicología y doctora en Sociología. Ex-senior Advertising Producer en Publispaña, docente del grado en Publicidad y Relaciones Públicas en Creatividad Publicitaria, directora del departamento del año 9 al 13, coordinadora del máster en Comunicación e Industrias Creativas del 10 al 2020. Ha publicado 7 libros sobre su especialidad y es autora de 25 capítulos de libro y 40 artículos científicos indexados, en los cuales 17 en Q1, Q2, JCR, Scopus. Fundadora de la Plataforma Latina de Revistas de Comunicación, 14º Premio Hermes en 2017 por su trayectoria docente e investigadora en defensa de la comunicación responsable. Ha tenido estancias en la Universidad de Quebec, en Canadá, y en Glasgow Caledonian University de Reino Unido. Bueno, sin más, Victoria, tienes la palabra. Victoria, abre el audio antes que nada. Disculpad. Gracias, Carlos, por tu amable presentación. Gracias a la Universidad Rey Juan Carlos, a Carmen Cazarel y a Janet Acosta, a quien me une pues, una relación de muchos años, relación académica y también de amistad. Muchas gracias por invitarme a este espacio tan interesante, tan necesario, tan inspirador. Creo que hay muchísimas intersecciones entre los dos ámbitos y bueno, mi idea es pues proponer algunas que abran debate y que nos hagan reflexionar sobre esta convivencia, ¿no? O cómo estas dos disciplinas pueden ayudarse o crear un maridaje que realmente mejore el estado de cosas actual, ¿no? Yo creo que realmente existen muchísimas sinergias posibles entre la comunicación y la gastronomía. Para la comunicación abrirían nuevos espacios de investigación, nuevos medios, nuevas formas de llegar a los consumidores y para la gastronomía implicaría también quizá pasar a otro nivel, ¿no? Dejar la esfera de la cercanía o de lo personal
y proyectarse quizá a un público mayor y en otros espacios. Aunque realmente en los últimos años se está haciendo verdaderamente bien y en España tenemos exponentes, creadores gastronómicos, a mí me gusta verlos así, ¿no? Creadores gastronómicos que comunican muy bien, que tienen incluso marca personal, ¿no? Yo creo que la primera coincidencia entre estos dos ámbitos se da en el cambio de paradigma, ¿no? La gastronomía está viviendo una transformación y la comunicación también. Nosotros en comunicación estamos cambiando las formas de hacer, las formas de investigar y las formas de pensar acerca de lo que hacemos. Estamos evolucionando hacia algo que, por ejemplo, Daniel Solana ha denominado postpublicidad, ¿no? Realmente nuestros publicitarios ahora mismo, su denominación no les hace justicia, ¿no? Son más comunicadores y quizá el término publicitarios constriñe demasiado lo que son capaces de hacer, igual que los informadores y los periodistas, ¿no? Las profesiones están evolucionando. ¿En qué consiste ese cambio? Pues ese cambio de paradigma realmente ha puesto el foco en atraer al consumidor. Antes la comunicación trataba de perseguir, de impactar, incluso la terminología, ¿no? El impacto, el opportunity to see, los conceptos que se utilizaban en comunicación han cambiado por completo. Ahora los espacios que funcionan son espacios que atraen por sí solos el interés de los consumidores, ¿no? Como los propios restaurantes, como la propia oferta gastronómica atrae a los consumidores, ¿no? Entonces, la marca ya no persigue, la marca atrae. Crea espacios que los dota de contenidos de interés para intentar conectar y empatizar con los intereses y las necesidades que existen previamente en esos consumidores. Entonces hay un fluir natural. Ese fluir es un fluir en el sentido líquido de Bauman. Es una comunicación que constantemente se va adaptando a las nuevas circunstancias, a los devenires, a la situación de pandemia o a todas las vicisitudes socioeconómicas, culturales que van afectando. También los menús, también la oferta gastronómica, también los restaurantes se van acomodando a estas situaciones. Entonces hay paralelismos que realmente son espacios de colaboración y son espacios de muchísimo interés investigador bajo mi punto de vista, ¿no? La interacción es algo que también se está fomentando cada vez más en la experiencia gastronómica y también es algo que es necesario, yo diría que hasta imprescindible en las actuales estrategias comunicativas, ¿no? La dosis de creatividad en todo lo que se hace es tan necesaria en comunicación como en la oferta gastronómica. El estar más allá del espacio esperado, ¿no? Estar presente, por ejemplo, en el ámbito gastronómico, en las ferias, estar presente en los programas de televisión, estar presentes en los medios. La comunicación igualmente ya no se ciñe ahora mismo a un solo soporte, a un solo medio, sino que es transmediática, cross-mediática y lo impregna todo, ¿no? Tiende a ser holística. Pues ese es otro espacio también de coincidencia, igual que comunicar ya no es solo vender, sino que comunicar hoy es relacionarse. Las marcas buscan crear relaciones duraderas en la medida de lo posible para establecer una comunicación constante, fluida, recíproca con los consumidores. Por eso se conversa en las redes sociales, por eso las marcas están encontrando la manera de moderar y gestionar esa conversación. Igual que sucede en los restaurantes. Antes era extraño que alguien te introdujera los platos, te hablara de la trazabilidad de lo que te estás comiendo, te contara la historia del vino, y ahora cada vez es más frecuente, ¿no? Entonces, este storytelling también alrededor de las experiencias, pues está haciendo que realmente se esté trabajando de la mano en ambas disciplinas, ¿no? Y que esto facilite y procure esa sinergia, ¿no? Otro de los ámbitos de intersección que yo veo entre ambas disciplinas es la tendencia en comunicación a crear
personalidades de algo tan frío quizá, o tan etéreo, o tan formal como es una marca, y que en el ámbito gastronómico igualmente pues los creadores y los propios restaurantes estén gestionando casi profesionalmente esa personalidad de marca, ¿no? La marca personalidad del chef, el creador, y también la de su restaurante, su franquicia, su marca, ¿no? Entonces, vemos que hay cierta planificación, eso supone tener una estrategia, conocer a los públicos, conocer a la competencia, marcar un objetivo, tener un plan de actuación, medir resultados. Es decir, que ya se empieza también a considerar esta dinámica comunicativa en un ámbito como la gastronomía, más allá de los pucheros y de los sabores y de los aromas, ¿no? Entonces, igualmente, hay una nueva esfera también, una tercera dimensión, que sería la experiencia de los 5 sentidos. La comunicación hasta ahora se ha concentrado siempre en lo audiovisual, pero cuando se enriquece con estímulos en otros sentidos, como por ejemplo el tacto o los olores, o simplemente se entiende que la experiencia de exposición a un mensaje es global, es integral y tiene muchos matices en los que se puede trabajar estratégicamente y creativamente, pues también se aproxima mucho más a lo que es una experiencia gastronómica, ¿no? Entonces yo creo que ahí puede haber también una transferencia y pueden hacerse cosas conjuntamente para mejorar ambas cosas, ¿no? Llevar la gastronomía a la comunicación en todo lo que supone la invasión de los sentidos y la riqueza de esa experiencia, ¿no? Que es tan integral, tan completa, y a la inversa, ¿no? Fijaros que Kevin Roberts, que ha sido CEO de Saatchi & Saatchi durante mucho tiempo y propuso el concepto de Love Marks, ahora está hablando de Sisomo, ¿no? unos mensajes que combinan la visión, el sight, con el sonido, sound, y el movimiento, motion. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la comunicación en las pantallas y estos 3 aspectos son muy importantes. Bueno, pues la visión, los sonidos, los sentidos, el movimiento son aspectos que también se están trabajando en la gastronomía, y cuanto más se trabajan, más potencian la comunicación de lo que se pretende comunicar, ¿no? Bueno, pues todos estos espacios que lanzo para que podamos, vamos, bajo mi punto de vista son quizá los espacios de intersección más interesantes para que podamos debatir y ver qué se está haciendo. Han tenido desde mi grupo de investigación una aproximación investigadora muy interesante que ha dado como fruto varias tesis doctorales. Una de ellas en concreto se concentró en el neuromarketing aplicado al sector restauración, en concreto al caso del restaurante La Escaleta, que como sabéis está en Cocentaina, en Alicante, y está dirigido, bueno, coordinado, conducido por Kiko Moya y también por Alberto Redrado. Bueno, es un restaurante maravilloso que tiene una zona que se llama la Mesa Cero, que es un espacio, el espacio más próximo a las cocinas. Y es un espacio que está separado del comedor habitual, y que es transición entre el comedor habitual y la cocina. Es un espacio donde él recibe a gente próxima es un espacio donde él quiere tratar de forma especial a sus usuarios, a sus consumidores, ¿no? Bien, la idea de esta tesis era tratar de obtener la respuesta emocional del consumidor mediante biomedidas, también con entrevista final a esos consumidores, para diseñar una experiencia de consumidor más memorable y más completa, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, el resultado final eran decisiones acerca de la ordenación de los platos en la carta, de forma que la experiencia tuviera diseñados los picos y los valles, ¿no? de esa transición, ¿no? Tanto en las entradas como en los primeros platos como en los postres.
esas medidas se tomaron no solo del gusto de los platos del menú, sino también se medía esa información cuando Kiko Moya daba la introducción, es decir, para el mensaje introductorio. También se relacionaba con la cubertería y con la presentación, con todos los aspectos formales y estéticos que rodeaban al plato y, por supuesto, con el maridaje de los vinos que se iban cambiando con cada uno de los platos, ¿no? Todo esto se medía en 3 dimensiones. La respuesta psicogalvánica de la piel, que es la sudoración, que cambia la estimulación eléctrica de la piel y es una respuesta espontánea. Cuando nosotros, si esta investigación lo hubiéramos hecho preguntando o haciendo preguntas directas, tratando de que el consumidor verbalizara su experiencia, ahí habría una serie de sesgos naturales, ¿no? Es decir, estás en el propio restaurante que te están de alguna manera condicionando, ¿no? para emitir esa respuesta. Sin embargo, el neuromarketing lo que nos permite es medir una respuesta espontánea, real, auténtica, sin ese tipo de sesgos sociales, psicológicos, porque es realmente la reacción corporal y emocional de la persona. Entonces, se hacían 3 biomedidas: la respuesta psicogalvánica de la piel, como os he dicho, la trayectoria ocular, mediante eye tracking, con unos cascos se puede perfectamente dibujar dónde se dirige la mirada y, por lo tanto, localizar las zonas de atención en el plato, en la carta, cuando la persona está explicando, en el espacio donde estás degustando. Y, por último, el registro de las ondas cerebrales a través de electroencefalografía. Es una investigación muy compleja porque el número de datos, la verdad es que es enorme y gestionarlos, analizarlos y hacer un tratamiento estadístico de los mismos tiene una complejidad añadida, pero los resultados son muy reveladores, muy reveladores. Permiten tomar decisiones basadas en hechos reales que permitan considerar, bueno, pues que la ordenación de los platos cabe hacerla de otra manera para que la experiencia global sea más positiva y, bueno, muchísimas otras consecuencias. No quiero extenderme mucho más. Fue una experiencia muy interesante que también pone de relieve hasta qué punto esta multidisciplinariedad, esta combinación de métodos y disciplinas pues puede dar de sí resultados muy novedosos, ¿no? Se presentaron en Madrid Fusión, se han presentado en diferentes medios de comunicación y han dado lugar también a artículos científicos en revistas de prestigio. Y la verdad es que es una investigación que os invito a visitar. Y bueno, no me quiero extender mucho más, que creo que me he pasado de tiempo y os paso la palabra para que también vosotros podáis hacer las aportaciones que consideréis oportunas. Muchas gracias. Gracias, Victoria. No te has pasado, de reloj has cumplido con el tiempo. Me alegro. Muy bien, está muy bien. Esto significa que podamos tener tiempo para al final hacer un buen debate y que la gente se anime a preguntar, darle tiempo también a la gente a que pueda participar. Bien, muchas gracias, Victoria. Bueno, ahora voy a presentaros a Francesc Fuster-Forné, profesor investigador en el Departamento de Empresa de la Universidad de Girona y profesor colaborador de la Universidad Oberta de Cataluña. Es doctor en turismo por la Universidad de Girona, decía, y doctor en comunicación por la Universidad Ramon Llull. Sus investigaciones principalmente analizan los procesos de valorización y comunicación del patrimonio culinario y gastronómico. En particular, investiga el rol de la gastronomía en los medios tradicionales y digitales y como motor de cambios sociales. Además, estudia el turismo gastronómico desde la perspectiva de la gestión y promoción, analizando las relaciones entre las identidades alimentarias, el paisaje local, el desarrollo regional, las actividades rurales, la comida callejera y las experiencias turísticas. Bueno, un breve apunte para presentar. Francesc, pues tienes la palabra, aproximadamente unos 15 minutos también. Tienes que abrir el micro y nada, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Carlos. Y primero que todo, pues me gustaría agradecer a la cátedra, a Carmen y a Janet por la invitación a
a participar en estas jornadas. Es para mí pues, un placer y un gusto, ¿no? Poder pues, compartir esta breve presentación y también pues, hacerlo en esta mesa junto con Victoria y Carmen. Y también pues, agradecer a todos los asistentes pues, que estáis hoy aquí escuchando y bueno, invitaros después, como ya he dicho Victoria, pues, a comentar y a poder generar un debate a partir de nuestras aportaciones. Voy a compartir un momento. No me deja. El anfitrión inhabilitó. ¿Sería posible, Carlos, poder habilitar la función de compartir? Sí, a ver, Irene, a ver, que pruebes ahora. Sí, perfecto. ¿Se ve mi pantalla completa? Vale. Pues yo he titulado mi presentación Hablar gastronomía, un poco porque bueno, todos hablamos uno o algunos idiomas y luego están pues, estos idiomas que compartimos, ¿no? Desde un punto de vista más artístico, más universal, ¿no? Como puede ser la música, pues también lo es la gastronomía, ¿no? Y a partir de este concepto de hablar gastronomía, que bueno, hoy aquí pues, es el leitmotiv y es el hilo conductor de estas jornadas, pues he estructurado esta pequeña presentación. Quería empezar con esta frase, ¿no? Que revela, tal como introducía Carmen al principio de las jornadas, pues esta relevancia, ¿no? de los alimentos, de la comida, de pues, los olores, los sabores, ¿no? de la gastronomía, que, bueno, si todos pensamos en algún momento importante de nuestras vidas, pues normalmente lo asociamos, ¿no? a un plato, a una mesa compartida, a un brindis, y por lo tanto en cómo la comida, en cómo pues, la gastronomía forma parte de estos recuerdos íntimos, importantes, relevantes, ¿no? en nuestras vidas. Y esto pues, liga, ¿no? en cómo la gastronomía, en cómo los alimentos pues, han ido y siguen teniendo una presencia importante en los medios de comunicación. Para empezar, y aquí enlazo también con lo que decía Janet en su introducción, ¿no? en el concepto de periodismo gastronómico. Si bien pues, como concepto es un concepto reciente, sí que pues, encontramos referencias a la noción de información periodística especializada, que es donde pues, se empieza a contextualizar, donde se empieza a crear el corpus alrededor de, primero, el periodismo cultural y más adelante el periodismo gastronómico, como una forma de periodismo cultural, pero como una forma que cada vez tiene una independencia mayor dentro de los estudios de información periodística especializada. Y es principalmente en los últimos década y media, en los últimos 15 años, que este campo de investigación pues, está teniendo un interés cada vez mayor, tanto desde la academia como también en su ejecución en la práctica. Y aquí, si nos remontamos, ¿no? a los orígenes o cómo entendemos los inicios de este periodismo gastronómico, pues nos podríamos remontar al concepto de la escritura culinaria, a la idea, ¿no? de pues, reflejar por escrito ciertas tradiciones, ciertas costumbres en relación a usos y platos que ya pues, nos muestran ejemplos en la antigüedad, en las antiguas Grecia y Roma, donde hay obras, donde hay pasajes que relatan estas tradiciones culinarias. Luego, pues a nivel de tanto de Cataluña como de España, pues los recetarios medievales, como el libro de Sensubí o Arte Cisoria, que son los primeros ejemplos escritos, ¿no? que pues, aunque sean libros de cocina, recetarios, pues muestran ya pues, productos, platos que en épocas medievales se utilizaban en el contexto de la sociedad. Y luego ya haríamos el salto a los siglos XVIII y XIX, primero en Francia y luego en otros contextos como el español, donde pues, autores como Brillat-Savarin, Escoffier, Alexandre Dumas Jr. y otros, pues empezaron a crear todo este corpus de literatura culinaria que empieza a entender la gastronomía no solo como una forma o la comida no solo como una forma de alimentación, sino también dentro de una esfera de ocio, dentro de una esfera de consumo
Y aquí es esta comprensión, es la última idea de la introducción, de la gastronomía como un ingrediente cultural, un ingrediente que nos permite descubrir la propia cultura y también la cultura de otros, y cada vez más una práctica de estilo de vida, ¿no?, dentro de las experiencias de ocio y dentro de las experiencias turísticas. Como contexto, ya llegados al siglo XX, podemos olvidar el peso, o tenemos que destacar el peso tanto de la Nouvelle Cuisine en como de la Cuisine, pues, por chefs vascos y catalanes, como mencionaba también Janet, el caso de Ferran Adrià, que han generado, ¿no?, pues han canalizado toda esta importancia mediática de la gastronomía. Y luego otro ítem muy importante es esta creación del sistema global de estrellas, ¿no?, tal y como pues, se hizo en el cine, tal y como se hace también en la música. También la gastronomía pues, ha generado, tanto mediante las estrellas Michelin como la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, su propio sistema de estas, es al final uno de los puntos clave, como veremos ahora, de esta mediatización. Si esto lo llevamos a los medios de comunicación, aunque había habido publicaciones previas, principalmente en redes especializadas y también en magazines principalmente la prensa diaria es la que será la primera, ¿no?, que introducirá, que llevará esta mediatización, esta popularización de la gastronomía en el conjunto de la sociedad, inicialmente a través de artículos de opinión, a través de recetas, a través de críticas gastronómicas. Luego esto saltará a la televisión, ya en la segunda parte del siglo XX, pues, con programas inicialmente pues, de recetas que después se expandirán hacia otros formatos que luego también lo mencionaré, y finalmente Internet ya creando definitivamente este campo, ¿no?, de batalla infinito con contenidos a través tanto de páginas, portales, blogs y redes sociales que nos inunda hoy en día. Y aquí el principal objetivo de nuestra investigación, que llevamos unos años ya trabajando en ello, es analizar el discurso gastronómico, es decir, cuáles son las narrativas culinarias que ofrecen los medios de comunicación. Como ha dicho Carlos en la presentación, los resultados que voy a presentar hoy son enfocados al análisis de prensa escrita, aunque también pues, en los últimos 2 años lo estamos realizando a partir de contenidos web. Y en relación a la prensa escrita, pues hemos analizado tenemos una base de datos de casi 10.000 artículos periodísticos que tratan sobre contenidos gastronómicos, recopilados de forma manual en periódicos españoles, como El Mundo, El País, luego Vanguardia y Periódico para el caso de Cataluña, también periódicos norteamericanos y en alguna que otra incursión en la prensa diaria de Nueva Zelanda, ¿no? Y al final aquí pues lo que hemos hecho es una recopilación de datos cuantitativos en relación a fechas de publicación, tipos de contenido, género, pues periodista que firma el contenido, qué lugar ocupa en las páginas del periódico, si ocupa portada o no. Y lo más importante, en este caso, porque bueno, es lo que presentaré a continuación, desde un punto de vista cualitativo, cuáles son las temáticas predominantes, es decir, qué tratan, ¿no?, cuál es el discurso que gira alrededor de estos contenidos periodísticos centrados en gastronomía. Y aquí hemos pues, encontrado primero tres grandes bloques, ¿no?, el bloque de la producción, el bloque de la distribución y el bloque de la gastronomía entendida como un hecho o fenómeno social, y dentro de estos tres grandes bloques, pues diferentes subcategorías, que son algunas de las que os presentaré ahora. La primera categoría, que es junto con los chefs, pues la más importante es la narrativa alrededor de los productos. Y aquí pues, el interés de los medios de comunicación, primero hacia los productos tradicionales, es decir, la elaboración artesanal pues, de pan, de queso, de cerveza, de vino, y luego cómo estos productos encajan, ¿no?, o están claramente marcados por una estacionalidad, sea tanto en relación a su producción, como el caso de las setas o el propio caso del vino, ¿no?, en cuanto a la época de la verema, y también en cuanto a su consumo, y aquí pues las tradiciones vinculadas a Semana Santa, Navidad y a otros periodos del.
Y luego otro, bueno, dentro de los productos también son relevantes, aparte de esta elaboración artesanal, elaboración más local, todos aquellos productos pues, que cuentan con etiquetas de calidad, que también tienen un peso mediático relevante, es decir, la denominación de origen protegida o la indicación geográfica protegida. Y la otra gran línea dentro de los productos es la atención pues, que estos chefs estrellas, celebrity chefs, tienen hacia determinados productos, ¿no? Lo cual el uso de estos productos, pues el caso del pan o del queso, por parte de cocineros estrella, le da una visibilidad, le da una importancia mediática adicional. Y aquí se observa tanto para productos propios, es decir, productos dentro del territorio nacional, como también en relación a la incorporación de productos de otras culturas, pues el caso del kimchi, el caso de la yuca, que al ser utilizados en las cocinas pues, de estos restaurantes, pues tienen una mayor atención mediática. Luego otro puntal de estas narrativas son los restaurantes. Sigue habiendo un peso pues, de las críticas de restaurantes, aunque menor que el que ha habido tradicionalmente. Si bien pues, las críticas están en el origen de estos contenidos gastronómicos, hoy en día pues, el análisis de la información o los contenidos informativos tienen un mayor peso que los contenidos vinculados a los géneros opinativos, lo cual también muestra el rol significante, ¿no? de la gastronomía más allá pues, de estos artículos de opinión. Y la otra línea aquí pues, es la información o los contenidos vinculados pues, a las nuevas estrellas Michelin y a los restaurantes que son nominados, que son galardonados como mejores del mundo por la lista de Restaurant Magazine. Que en este caso, pues afortunadamente, dentro del territorio español, pues cada año pues, se colocan varios restaurantes en el top 10, el top 20 de esta lista, lo cual también pues, cuenta con una atención mediática muy importante. Y aquí en la presentación podemos ver una portada de La Vanguardia donde pues, la imagen central es los hermanos Roca del Sello de Can Roca cuando fueron galardonados como mejor restaurante del mundo precisamente por Restaurant Magazine. Y bueno, si bien estamos acostumbrados en la portada de periódicos pues, de encontrar personajes políticos, deportivos y otros, pues no es tan habitual encontrar pues, cocineros, en este caso chefs como los hermanos Roca o otros ejemplos que, aunque no son muchos, sí que vinculados a estas estrellas Michelin y al rol de mejor restaurante del mundo, han ido apareciendo en las portadas de los periódicos españoles. Otra idea que aparece de forma recurrente, ¿no? que la hemos categorizado como gastronomía social, de forma general, no es esta vinculación entre la gastronomía y diferentes ámbitos de la sociedad. Y aquí pues, se observan conexiones con la salud, con la política, con el deporte. A nivel de salud y política, pues hace referencia tanto a personajes gastronómicos pues, que entran en un rol pues, de campañas sociales, de campañas políticas también, como el caso de José Andrés, y también personajes no gastronómicos pues, que entran en la promoción de campañas vinculadas, por ejemplo, a la alimentación saludable, como el caso de Michelle Obama u otros. Y en el ejemplo del deporte, pues hay también ciertas colaboraciones. Colaboraron también con los hermanos Roca en un proyecto de alimentación sostenible. Y aquí también el interés social se genera muchas veces en personajes mediáticos, pues no gastronómicos, es decir, políticos, deportistas, actores, actrices, que son noticia cuando pues, han ido a cenar o han ido a almorzar a un determinado restaurante mediático, ¿no? Y esto sobre todo se centra aquí sí en el caso de grandes ciudades como Barcelona o Madrid, ¿no? Pues en el caso de Barcelona había un ejemplo de Mark Zuckerberg cuando asistía a alguna de las ferias pues, internacionales que se celebraron en Barcelona, pues que había ido a cierto restaurante, ¿no? a cenar. Y aquí se destacaba evidentemente el nombre del restaurante por el peso pues, que tiene en el programa mediático. Y la otra línea aquí son las nuevas tendencias dentro de entender esta gastronomía desde una perspectiva pues, sostenible, desde una perspectiva responsable, y podemos encontrar el ejemplo pues, de la slow food, el ejemplo de la street food, también una tendencia que apareció hace algunos años de la doggy bag, ¿no? Este sistema que pues, cuando vas a un restaurante, pues, la doggy bag te permite, ¿no? evitar el desperdicio alimentario, que sigue siendo un problema
crucial, ¿no?, en relación al consumo de alimentos y otros ejemplos que pues, los medios de comunicación han ido incorporando, han ido informando a sus audiencias. Luego está el peso dentro de la prensa escrita, la información sobre gastronomía en otros medios, principalmente la televisión. Y aquí, de nuevo, pues cabe decir que los chefs estrella se han convertido en el principal atractivo televisivo. Y lo vemos en los tres principales formatos. El programa de recetas, que sería en el origen de este contenido gastronómico en televisión, donde pues, tanto personajes como Dani García o los hermanos Torres, recientemente ambos habían tenido un espacio en televisión española. Carlos Arguiñano, pues con la trayectoria en su programa de televisión en Antena 3. Luego también documentales o programas de divulgación, información que conectan esta alimentación, restaurantes y territorio, ¿no?, desde un punto de vista más local, desde un punto de vista más cercano. Y evidentemente los shows culinarios con Masterchef a la cabeza, ya no solo con el programa, pues con sus numerosas ediciones amateur, sino pues con versiones, ¿no?, para niñas y niños, abuelas, abuelos y celebrities. Lo cual al final siempre parte, ¿no?, de este discurso donde tanto el jurado, ¿no?, con los personajes mediáticos que lo conforman, como los invitados, pues tienen un porcentaje muy elevado en el peso de estos cocineros estrellas, que al final son el principal reclamo, ¿no?, el principal atractivo para su consolidación. Luego estaría la conexión con el turismo. Ya llego a la última parte de la presentación. Y aquí se observa también de una forma creciente el atractivo gastronómico en los denominados city breaks. O sea, cuando se ofrece esta posibilidad, ¿no?, los itinerarios, ¿no?, que muchas veces en suplementos de periódicos los encontramos a modo de recomendaciones, la gastronomía tiene un peso pues, muy, muy importante. Y ya no solo en restaurantes o en establecimientos pues, locales donde poder pararse a almorzar, sino también eventos, ferias, festivales, museos gastronómicos, ¿no?, que ayudan pues, a entender desde un punto de vista local este storytelling, ¿no?, que mencionaba anteriormente Victoria, que hay alrededor de la comida. No solo el hecho de comer, sino qué hay detrás, ¿no?, cuál es el alma, ¿no?, que hay detrás de los productores, detrás de los restauradores y la conexión que estos tienen con el territorio y el desarrollo regional. Y aquí el enoturismo pues, sigue teniendo el principal peso. Son muchos los productos que se han ido incorporando, productos, pues, como antes mencionaba, el queso, productos también a nivel de bebidas, como el caso de la cerveza, whisky, pues, y otros ejemplos pues, que han ido consolidando una oferta turística, pero el enoturismo sigue siendo diríamos, el rey, ¿no?, o el vino sería el rey de esta conexión entre turismo y gastronomía. Y finalmente la temática o el discurso alrededor de los chefs. Posiblemente esta diapositiva podría haber sido la primera, ¿no?, de los resultados, porque ya habéis visto que los chefs han ido apareciendo. Pues los productos tienen una parte de narrativa donde es importante cómo los chefs los introducen en sus restaurantes. La gastronomía en los medios pues, tiene a los chefs como un reclamo en estos programas de televisión. Y, evidentemente los restaurantes, ¿no?, al final, aunque el restaurante pues, acaba obteniendo 3 estrellas Michelin o las que sean, pues está vinculado estrechamente con el chef o la chef que lo gestiona. Por lo tanto, los Star Chefs aparecen en relación a todo, a productos, eventos, medios, etc., ¿no? Cualquier oportunidad es buena para que un cocinero estrella pues, pueda promocionar un producto, pueda promocionar un plato, un evento, etc. Y aquí, pues, Ferran Adrià, en estos años pues, que hemos analizado todos estos contenidos, es el chef mediático por excelencia, ya no solo por todas estas conexiones, sino por diferentes hitos, ¿no?, en su obra gastronómica, como son pues, la propia nominación de su restaurante como mejor restaurante del mundo en varias ocasiones, la participación en la documenta de Kassel, el cierre del Bulli y la apertura del Bulli Foundation, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, llegamos ya a las conclusiones con estas 4 ideas, ¿no? Hemos observado pues, con estos resultados algunas de las representaciones o las principales representaciones mediáticas de la comida, los cuales ofrecen también una perspectiva, ¿no?, una posibilidad de poder tener un encuentro intercultural a través del food, tanto, o sea, no solo
de conocimiento de la propia cultura alimentaria, sino de la de otros, y esto sucede tanto a nivel de productos como a nivel también de experiencias turísticas. Luego, en esta conexión de producción y consumo, un apunte, ¿no? Aunque no os lo he podido desarrollar, de las implicaciones desde un punto de vista ético de estos contenidos auténticos, pues es evidente, ¿no? A la hora de plantear, sobre todo desde una experiencia turística, ¿no? La siempre polémica recreación de la autenticidad a las experiencias de ocio que a veces no reflejan tan auténticamente pues, a la tradición que se intenta proyectar. Luego el paso, que ahora con la situación de pandemia pues ha vuelto a recuperar peso, ¿no? Pero el paso de esta comprensión de la gastronomía o de la comida dentro del ámbito familiar, en las cocinas del hogar, que poco a poco ha ido entrando en las experiencias de ocio con un peso cada vez más relevante y con el paréntesis de la situación de pandemia que ha vuelto, ¿no? a confinar un poco estas experiencias alimentarias a los confines de los hogares, ¿no? Para recuperar, en cierto modo, algunas pues, elaboraciones, algunas tradiciones que pues, el tipo de estilo de vida pues, habían dejado a un lado. Y finalmente, el entender pues, el consumo gastronómico desde múltiples fórmulas. El turismo gastronómico es una, pero no solo esto, no solo consumimos gastronomía al ir a un restaurante o al visitar un museo o al viajar a una ciudad, también consumimos gastronomía simbólicamente, no sin desplazamiento. Hoy aquí estamos compartiendo una forma de consumo de gastronomía pues desde la perspectiva de este seminario. Y para terminar, pues me gustaría compartir esta frase del editor de la sección Food del New York, donde se revela, ¿no? Esta importancia del escribir sobre gastronomía, es escribir sobre cultura, igual que lo es escribir sobre danza, teatro, arte, música, arquitectura, libros, pues disciplinas donde la escritura está mucho más arraigada, mucho más consolidada por trayectoria, pero esto no nos va a olvidar escribir food, escribir sobre alimentación, escribir sobre gastronomía, pues tiene un peso relevante por lo que es dentro de la cultura, dentro de nuestro estilo de vida y dentro de pues, las experiencias de ocio y turísticas pues, que podamos realizar. Por lo tanto, hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias de nuevo a la organización del seminario, a Janet y pues, a los demás organizadores y a las personas que comparten mesa conmigo y a todas y todos los asistentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francesc, por tu conferencia. Y bueno, pues sí, estamos ajustados al tiempo. Ahora me toca presentar a Carmen. Carmen, tenemos como 15 minutos para después dejar otros 15 minutos para posibles preguntas y debates. Bien, nos acompaña ahora Carmen Alcaraz. Podemos definirla como una periodista gastronómica, licenciada en Humanidades con especialización en Arte por la Universidad Pompeu Fabra y máster en Comunicación, Gestión Cultural y Patrimonio Gastronómico por la Universidad de Barcelona. En la última década ha trabajado para diferentes medios: El País Semanal, Radio Nacional de España, RAC 1, EFEM, de La Vanguardia, Gastronosfera, Siete Caníbales. También ha trabajado para agencias como Grupo GSR, Monkeys Communications, para instituciones como la Embajada de España en Eslovaquia y para grupos de restauración como el Grupo Iglesias. Actualmente trabaja coordinando contenidos digitales gastronómicos para la editorial RBA, y es cofundadora e impulsora del proyecto Gastrónomas, a través del que investiga el papel de las mujeres profesionales de la gastronomía en el pasado y en el presente. Y también del proyecto Recetarios, con el que investiga el legado de los recetarios domésticos. Carmen, te cedo la palabra cuando quieras. Hola, buenos días. Carlos, muchas gracias por la presentación. ¿Me oís bien? Estupendo, pues como mis compañeros agradecer la invitación. Todos sois del ámbito académico. Yo en la universidad ejerzo a día de hoy como profesora de escritura gastronómica, de historia de las mujeres en la gastronomía, de historia del periodismo gastronómico, pero no estoy dentro de la universidad, sino que soy una profesora invitada
que tengo el gusto pues, de poder y me honra poder estar pues, en la Universidad de Cádiz o en The Fodiestals en el máster que precisamente organiza Janet, en la Blanquerna de la Ramon Llull y en otras universidades que también he impartido algún seminario, ¿no? Entonces, mi visión sobre todo es de trabajo de campo. Yo soy periodista gastronómica y yo me dedico a escribir. Me dedico a escribir, pero por supuesto, pues, mi conocimiento de la universidad es como estudiante y como profesora, ¿no? Pero es un poco diferente al de mis compañeros que andan todo el día cavilando e investigando y recopilando en pro de sus estudios. Entonces, bueno, mi aportación, permitidme que sea pues, desde el terreno del periodismo gastronómico. Bien, como tú me has dicho, Carlos, yo no estudié periodismo, yo estudié humanidades. Y es una licenciatura de letras que es como la biología, es decir, menospreciada por el resto de carreras. Ahora me río, pero entonces me enzarzaba continuamente cuando era jovencita en discusiones sobre su adaptación al espacio laboral. Que te decían, esto es un poco de todo y mucho de nada. Y nos decían, pero ¿para qué puede servir las humanidades? Y claro, ignoraban que en realidad la esencia y el valor de la hora grado de humanidades consiste en preparar a profesionales para que sepan escuchar, interpretar, fomentar el diálogo entre campos y conocimientos diferentes. Y en definitiva, sin saberlo, estábamos trabajando la interculturalidad, que es el tema precisamente de estas jornadas, ¿no? En mi universidad, que fue la Pompeu Fabra de Barcelona, incidían sobre todo en dos aspectos. O sea, no tanto en aprenderse de memoria todas las etapas y todos los autores, que también, por supuesto, pero sobre todo era la obsesión por las fuentes y la construcción del discurso, de nuestros argumentos. Y todo lo que aprendí allí, en mi primera universidad, luego he pasado por más, me forjó como periodista, pero también, sin saberlo, como gastrónoma, porque claro, el periodismo es para muchos estudiantes de humanidades un camino natural, pero no tanto la gastronomía, que seguramente sea insospechado y que todavía hoy cuando me encuentro con algún profesor levanta la ceja, ¿no? En plan, ¿cómo? ¿Que te dedicas a la gastronomía? Pero porque nadie nos habló nunca de gastronomía. Quizá alguna vez en antropología o historia tratábamos algún tema alimentario, ¿no? Pero sin duda cero cocina y cero cultura de la alimentación. En realidad había un vacío, un gigante silencio. Por ejemplo, podíamos aprender las impresionantes características de la cerámica china. La cerámica china anterior a la escritura, negra, lisa, moldeada en torno, cocida en hornos, ok, pero ¿qué contenían? ¿Qué se cocinaba? ¿Toda era suntuaria? ¿Ninguna era empleada para comer? Porque yo solo sabía que entonces pues, se comía mijo y arroz, pero ¿cómo lo preparaban? ¿Cómo era la transferencia de ese conocimiento culinario? ¿Quiénes cocinaban? Y claro, esos vacíos te acaban convenciendo de que la cocina es algo menor, es pura miscelánea. Bueno, esto sucede en todas las carreras de letras e incluso mucho antes en el colegio, porque nos hablan de sociedades cazadoras-recolectoras, de la importancia de la agricultura, de la revolución de los materiales en herramientas y en los cuchillos y en los recipientes. Y sin embargo, lo que ha unido y motivado todo ello, que es el alimentarse, y el alimentarse es cocinar, y la cocina es pensar, y es pensar porque siempre se resuelve una finalidad, ya sea fomentar una comunidad fuerte y guerrera, o cocinas para dar las gracias, o cocinas como anfitrión, o cocinas también para mostrar poder. Y este fenómeno que nos acompaña desde que el hombre es hombre y el hambre es hambre, queda la mayoría de veces sin respuesta, o como hemos dicho, en mera anécdota. Y son muchos los ejemplos, y no hay que alejarse tanto en el tiempo. Acabo de mencionar el hambre, que es un tema primordial para la profesora Janet Acosta, porque claro, el hambre, que es el reverso de la gastronomía, es lo más crudo de la miseria, es lo segundo más amargo de las guerras. El hambre es la antesala de la muerte, que bueno, que también puede ser el primer paso a la revolución, pero nadie se dedica, o prácticamente nadie se ocupa de investigar y divulgar
cómo se ha paliado precisamente ese hambre, esas técnicas, esa cocina de los hogares, la cocina de las trincheras, la de los caminos, la de los hospicios, esa cocina popular que ha combatido durante toda la historia el hambre, cómo la cocina ha dignificado la escasez a través del gusto y del ingenio. Asimismo, el periodismo gastronómico, que es mi campo profesional, se ha ocupado en su mayoría, desde hace más o menos 150 años, de justo lo contrario, del hedonismo, del placer, de lo singular, de lo festivo, de la excelencia, ¿no? Porque el periodismo del hambre, como el periodismo de a pie de tierra, del cultivo, de la agricultura, se ha tratado sobre todo desde otras secciones del periodismo, o sea, desde la economía, desde la política, desde lo local, desde lo agrario, ¿no? No siempre, no todos, siempre hay excepciones, pero insisto que, volviendo los ojos atrás, es la gran mayoría. Bueno, aunque siempre hubo ciertas páginas que en ocasiones fueron auténticos caballos de Troya. En el mundo anglosajón las llaman las women pages, las páginas de las mujeres, porque respondían a las 4 Fs, que eran family, furnishing, fashion and food. O sea, familia, mobiliario, moda y comida. Y siempre estuvieron denostadas y considero que todavía no se han estudiado a fondo, no se ha escrito sobre las aportaciones de esa cocina doméstica, que es la primera, que es la que nos forja a todos en los valores de la gastronomía. Porque nos dicen que la gastronomía parece que sea solamente la que ocurre de puertas para afuera. Yo estoy muy contenta porque pertenezco a una generación que lo vivimos un poco diferente. Actualmente ya no es así. El periodismo gastronómico ha dado un vuelco en los últimos 10, 15 años y para mí es un lujo haber sido testigo como lectora, como comensal y también como profesional de la materia. Nunca antes considero que se habían abordado tantos temas ni se habían roto tantas fronteras desde el periodismo gastronómico. Porque el periodismo gastronómico pues, va más allá de las 5 mejores paellas de Valencia e incluso haciendo las 5 mejores paellas de Valencia puede llegar a abordar muchos aspectos históricos, políticos, antropológicos, agrícolas, porque al final la gastronomía, estamos de acuerdo aquí todos, que es un gran contenedor cultural, ¿no? Y no quiero sonar a romantizada con mi oficio tampoco, porque me horroriza y a veces me sucede que me acusan de tratar eso, con romanticismo ciertos temas, ¿no? Aunque en realidad, como otros compañeros, lo que hago simplemente es poner foco sobre ellos y equiparar méritos y rebuscar lo que ha estado silenciado durante tanto tiempo. Y no es romántica mi imagen del periodismo porque al final es un oficio precario, donde además el rigor no es lo que más abunda. Crítica, soy muy crítica. Sobre lo precario hoy no toca hablar. Además, en la universidad creo que saben perfectamente y pueden ser muy empáticos conmigo, ¿no? Pero hoy no toca hablar de lo precario. Pero está bien que no se nos olvide. Sobre el rigor sí, porque yo creo que es precisamente donde la universidad puede ayudarnos al periodismo gastronómico. ¿Y a cambio de qué? Pues muy fácil. De divulgar el trabajo hermético que se lleva a cabo en las universidades. Porque si creéis que vuestras aportaciones, investigaciones o dialécticas están al abasto de todos, pues no, no es así. La universidad, desgraciadamente, es un castillo maravilloso, enorme, gigante, que está rodeado de un foso profundo. Y al otro lado está la sociedad. Y yo creo, de verdad, que el periodismo es un puente levadizo que permite la circulación entre ambas partes. Pero además, el periodismo no solo sirve para divulgar como si fuéramos mensajeros y ya. Yo creo que nuestro papel debe ser activo porque el periodista gastronómico trabaja en el presente y en lo inmediato. Y casi siempre acierta con lo que sigue. Porque a veces además lo provocamos, porque podemos llegar a tener el poder de crear la tendencia, ¿no? O sea, es un
poder que va mucho más allá de lo publicitario, del marketing, de la moda, porque podemos llegar a crear hábitos, corregir malas praxis, enseñar a valorar lo que antes no se consideraba objeto de interés o de preservación. Entonces pienso que tanto la universidad como el periodismo han dado un vuelco además en los últimos años, y esto yo creo que tenemos que estudiarlo como tal, han dado un vuelco respecto a las humanidades digitales. Gracias a las humanidades digitales, que me tienen últimamente obsesionadísima, podemos llegar a archivos, bibliotecas y fondos que hasta ahora eran inaccesibles. La universidad abandera el tema de las humanidades digitales, las construye, mientras que el periodismo gastronómico, la verdad es que no estoy segura de que se haya llegado a enterar, porque de lo contrario dejaríamos de jugar al juego del teléfono, como los niños chicos, es decir, de repetir lo que un gastrónomo recogió hace 70 o 90 años con las fuentes que él disponía. Porque en el periodismo gastronómico seguimos repitiendo las mismas leyendas y mitos desde hace un siglo, que a veces incluso se puede seguir cuál ha sido la cadena, porque ahora somos miles, pero antes eran muy poquitos, con lo cual unir puntos es muy fácil. Y sin embargo ahora, gracias a las humanidades digitales, resulta que podemos entrar en esos castillos infranqueables del pasado, pero nos encontramos con más problemas, que hay más puertas fortificadas. Y a veces nosotros los periodistas, los divulgadores, no estamos instruidos y preparados para saber leer, interpretar cierta documentación. No sabemos por dónde seguir muchas veces. Fijaros, porque no sé qué, la gastronomía es un concepto muy nuevo, ¿no? O sea, yo lo reconozco, pero yo, por ejemplo, investigo recetarios y mujeres, documento muchos temas. Por ejemplo, el año pasado trabajé en un proyecto precioso que se llama Gastroteca del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña. Entonces, más allá de lo que se ve, de lo que firmo, hay muchísimo trabajo, como nos pasa a todos los periodistas, que es en bambalinas, ¿no? Y que estamos ahí documentando y ayudando. Eso es un valor también del periodismo, pero vuelvo a decir, no siempre estamos suficientemente instruidos y preparados. Yo, por ejemplo, ¿no? Que miro por las mujeres y por los recetarios del pasado y tal, ¿qué me sucede? Que la mayoría de veces toda la materia la tengo disgregada, porque no ha habido nunca un estudio que se llamara gastronomía. Entonces, ¿qué tengo? Cajones bibliográficos donde yo navego y naufrago. Muchas veces naufrago, porque voy desde la medicina, las fórmulas y remedios, a la farmacología, al household, a la economía doméstica, a los libros raros, manuscritos, papeles varios, efímeras, literaturas culinarias, libros de conservas. Me voy a la literatura que le llaman la prosa utilitaria. O sea, es que tengo muchísimos cajones bibliográficos donde os aseguro que acabo naufragando, ¿no? Entonces, y bueno, y así en confianza, entre nosotros os diré que una de mis mayores barreras, por ejemplo, esto ya es súper personal, la más complicada que tengo es leer literalmente, o sea, la caligrafía. Yo no sé leerla, no estoy preparada. Entonces, imaginaros, ¿no? Que encuentro, que sé que en esa fuente resolveré dudas, pero soy incapaz de interpretarla, porque es que no entiendo la letra. Entonces, necesito ayuda. Entonces yo creo, como gastrónoma, que a su vez los gastrónomos podemos también resolver enigmas, donde a lo mejor la universidad y los investigadores ultra especializados se encallan o no van más allá. Por ejemplo, si a mí me dais un bodegón, es bastante posible que mi lectura sea muy diferente a lo que leemos que ha escrito sobre ello el Museo del Prado o un historiador del arte. Yo uno puntos que un historiador del arte no logrará hacer. Es decir, juntos completamos esa imagen, esa postal, ¿no? A mí me dais a Clara Peters, que ha estado expuesta en el Prado precisamente, y os aseguro que mi punto de vista como gastrónoma es un pelín diferente. A mí me dais, o a cualquiera de mis compañeros que están en líneas similares a la mía, me dais un recetario y os haremos una lectura crítica más allá de lo efímero, de la efímera como está catalogada normalmente toda la materia de recetarios. Entonces yo creo que nos podemos ayudar
mutuamente. O sea, ayudadnos a nosotros y nosotros os ayudaremos a vosotros también, ¿no? Por eso creo que ese puente levadizo ha de estar. Y bueno, y que juntos, Universidad y Periodismo, más allá de formar a los futuros profesionales, que por supuesto es uno de los objetivos y que además vienen con una fuerza y unas ganas increíbles, pues juntos podemos construir argumentarios y ejecutarlos, porque podemos reflexionar juntos, pensar y cambiar. Entonces sí creo que tenemos que trabajar en equipo, que la universidad tiene que crear espacios para ello, porque esa transferencia cultural y gastronómica no podrá ser completada sin ambas partes. Así que en la gastronomía de verdad que pienso que está todo por hacerse bien. Y esta es mi aportación, Carlos. Pues muchas gracias, Carmen, y también te has ajustado muchísimo al tiempo. Tenemos 15 minutos para los espectadores que nos están viendo, ya sea por YouTube o por Zoom, nos hagan llegar sus preguntas. Yo aquí en preguntas y respuestas no tengo nada todavía puesto y en el chat me parece que tampoco nos han enviado alguna pregunta. No sé si Irene desde la cátedra nos puedes ayudar con las preguntas, si ha llegado alguna. No, de momento no. De momento no ha llegado alguna. Bueno, pues yo lanzo una a los tres, un poco en lo que Carmen viene de alguna manera reflexionando, ¿no? Ese mundo de la gastronomía, del periodismo gastronómico, de la cultura gastronómica, ese puente que se tiene que abrir entre la investigación, por un lado, o sea, es verdad que el interés universitario de la investigación pues, lo está marcando, y por otro lado, pues ese, perdona por decirlo así, patito feo, vamos a decirlo así, del periodismo gastronómico, que a veces tiene secciones en cultura, pero tienen que pasar una serie de como lo comentaba Francesc, ¿no? Pues haciendo seguir a esos grandes artistas, grandes estrellas, ¿no? De la gastronomía, y entonces a partir de ahí la gente empieza a interesarse, ¿no? Cuando todos han dicho, ¿no? La cocina es el verdadero punto de encuentro en donde realmente están las relaciones humanas. La pregunta es, ¿este encuentro dónde se da? ¿O cómo tendría que darse? ¿En dónde está fallando la investigación? ¿O cómo podemos encontrarlos mejor? Carmen pide ayuda, yo creo que es, la tenemos, la estamos dando, es decir, yo, ¿qué pensáis vosotros, investigadores? Abrid los micrófonos de paso ya para tenerlos. Bueno, pues la verdad es que primero de todo, pues felicitar a Carmen y a Francesc porque realmente ha sido interesantísimo todo lo que habéis dicho y ha sido pues muy inspirador. A ver, yo creo que ese espacio, Carlos, es la universidad, es el espacio idóneo de debate, de investigación, para crear alianzas, para detectar necesidades, proponer soluciones y crear espacios un poco como de observatorio, ¿no? Observatorio de lo que sucede para ir de alguna manera ir aportando ideas, detectar tendencias, anticiparnos a las situaciones. Yo creo que ese espacio idóneo es la universidad, a falta de otros, ¿no? De hecho, el interés por estos temas, yo no comparto que sean temas secundarios en absoluto. La gastronomía es una potencia económica animal. Todo lo que mueve alrededor es importantísimo y se están sumando otras disciplinas que están haciendo aportaciones para dar más valor a este tema. Entonces, yo creo que no es para nada secundario y de hecho el interés que muchas universidades están teniendo en ofrecer títulos oficiales acerca de este tema también refleja que existe necesidad formativa y necesidad investigativa. En mi universidad, en la Universidad de Alicante, existe un grado ahora mismo en gastronomía y artes culinarias. Fijaros qué enfoque más increíble, ¿no? Es brutal. Y hay másters y hay una oferta verdaderamente interesante y creciente, pienso yo, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí, no sé qué pensáis vosotros. Sí, pero Victoria, por ejemplo, yo te lanzo, bueno, os lanzo una pregunta. Janet Acosta, organizadora del evento, lo sabe perfectamente. Yo hace tiempo que ando con la idea de llegar a doctorarme, ¿no? Pues uno de los problemas que puedo tener
es ¿dónde? ¿En qué facultad? Ya. Al final piensas, bueno, pues tendré que quedarme en la mía de humanidades o probar suerte en una de comunicación, ¿no? Pero que te lleven un trabajo como el que pretendo hacer, etc. Y no hablo solamente de mí, no estoy buscando una respuesta para mí, ¿eh? Me estoy refiriendo a que, como estamos diciendo, la gastronomía, para bien o para mal, es un gran contenedor. Entonces, generar profesionales que lleguen a todo, ¿no? Es también sumamente complicado todavía. Pero estoy con Victoria que desde hace 10 años a ahora ha cambiado todo tantísimo. O sea, yo formé parte del primer máster hace 10 años ahora de la Universidad de Barcelona con el CET, pues de patrimonio gastronómico. Y éramos 4 en clase, éramos 6 en clase, 6 personas en clase. Eso sí, estábamos como reyes. O sea, toda la gente que venía, pues era un trato así, ¿no? Pero desde entonces ahora, pues ha cambiado mucho. Personalmente, que la Universidad de Cádiz, que creo que Victoria la conoce perfectamente también, a mí me invite para llevar el módulo de mujer, historia de la mujer en la gastronomía, me hubieras dicho esto hace 7, 8 años y me parece increíble. O sea, es inaudito, estamos en un momento de efervescencia, ¿no? Y entonces, Victoria, los que estáis en la universidad, por supuesto, tenéis ahora mismo un poder de moldear al futuro gastrónomo, ¿no? Al futuro profesional de la gastronomía. Francés, ¿tienes algo que comentar aquí con este primer debate? Sí, bueno, me gustaría añadir dos líneas, ¿no? Dos apuntes. Uno, en esta perspectiva de colaboración entre el mundo académico y el mundo profesional o del periodismo, también desde un punto de vista académico se ha introducido o utilizar las plataformas de divulgación más allá, ¿no? del ámbito de las revistas científicas. Bueno, y ya sabemos que sí que hay una parte necesaria, ¿no? Por el contexto, pues que obliga a divulgar a través de pues, espacios más cerrados al conjunto de la sociedad, como son ciertas revistas científicas, pero que esto no nos haga olvidar, ¿no? Todo el espacio de divulgación, pues tanto a través de medios tradicionales como otras plataformas, blogs, etcétera, que sí que llegan, ¿no? O permiten que las investigaciones o más principalmente los resultados lleguen a un público más amplio. Y la otra es, pues, desde la universidad, tanto los espacios formativos en másteres especializados, ¿no? Que comentabais, que ya tienen una vertiente o un espacio docente para profesionales, para un poco combinar, ¿no? Esta dirección de a dónde va el gastrónomo desde la perspectiva académica, pero también desde la perspectiva profesional, ¿no? En la impartición de ciertos módulos y también pues, la creación de espacios como el que estamos hoy aquí compartiendo, ¿no? Para conectar de esta forma pues, las perspectivas de ambos lados. Voy a dar paso a algunas de las preguntas que están realizando las personas que están siguiendo el evento. Beatriz Peñacuña le pregunta a Carmen, ¿crees que las aportaciones culinarias de las mujeres españolas contemporáneas ha sido reconocido? No. Contemporáneas y no contemporáneas, sobre todo. No, tenemos una asignatura pendiente, pero para dar valor se ha de entender muchos otros enigmas que tenemos sobre la mesa. Es imposible ahora en 5 minutos solucionar lo que nos ha llevado toda la historia, pero significa hacer un cambio de chip. Yo siempre digo, cuando me preguntan por mi trabajo, que mi gran cambio paradigmático fue el momento que dejé de pensar que la gastronomía para mí solamente estaba en la mesa del restaurante y que tenía que aportar también la mesa de la cocina. En el momento que equiparé ambas mesas, la perspectiva que comencé a tener ya no tenía nada que ver. No estoy diciendo que una sea más que otra, simplemente digo que tenemos que posicionarnos en ambas. Escribir desde la mesa de tu cocina significa ver cosas que hasta entonces no se veían, ¿no? Entonces, hay un tema que está intrincado en el pasado y que es un tema de economía, es un tema de rol social, es un tema de espacio público, no se resuelve solamente
diciendo voy a hacer una lista de las 10 cocineras que ahora patatín y patatán. No, va mucho más allá y hay que trabajarlo y hay que educar también al lector. Si vosotros miráis, seguro que Francesc lo ha hecho, Victoria, no me cabe la menor duda de la cantidad de nombres en titulares que ocupan las mujeres o los hombres de las cocinas y vemos que es una locura la diferencia, ¿no? Esta misma semana he tenido la suerte de poder compartir una charla de casi 2 horas por teléfono con la cocinera Pilar Ridoate, que ahora mismo en activo debe ser la cocinera con estrella Michelin más longeva de España, ¿no? Porque la consiguió hace pues unos 30 años y ahora que Carme ya no está en activo, Carme Rusquet ya no está en activo, pues supongo que Pilar es la que se queda ahí como... Y ella no, o sea, hablábamos, yo estaba preparando un tema para lecturas, que es donde trabajo ahora, porque desde hace 3 meses estoy en RBA para un nuevo portal desde lecturas, que por cierto, esto es muy interesante, porque cuando ahora estoy trabajando ya no para nicho, sino para grandes audiencias, y muchos de mis compañeros, conociéndome, me dijeron, ¡ay, ya no vas a poder hablar del siglo XVIII! Ya no vas a poder hablar de las mujeres, ya no vas a poder... Y yo pensaba, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Pues claro que voy a poder seguir hablando, porque cuando yo tengo que hablar de un arroz con leche, ¿por qué no voy a explicar yo ahí temas del arroz con leche de antaño? Entonces, nosotros mismos somos caballos de Troya si estás realmente con esa visión de decir todo tiene cabida y el gran público también es seguro que tiene interés. E incluso poder de decir, yo tengo que hablar de cocineros de España, grandes cocineros de España, y yo triangulo ya cuando escojo, ahora. Y a mí eso me provoca una satisfacción maravillosa, porque digo, no solamente vanguardia, también va a haber cocina popular y siempre va a haber mujeres, no solamente hombres. Eso ya es cambiar. Eso significa tomar decisiones con una triangulación estratégica para que todo se ponga al abasto, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el camino. O sea, respondiendo, no sé si he respondido a la pregunta, yo me he ido. Bueno, os comento que tenemos bastantes preguntas, tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas. Hay, por ejemplo, una pregunta muy interesante, porque creo que estamos cumpliendo con el cometido, ¿no? Empar Peñarroja Patrocinio, además de felicitaros, dice que es estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Jaume I y además es cocinera. Estoy realizando mi TFG sobre el transmedia en la comunicación gastronómica y en muchas ocasiones me resulta complicado encontrar bibliografía para responder a mis aportaciones y darle más valor y riqueza. ¿Dónde creéis que podría encontrarla? ¿Algún autor o autora a destacar? Bueno, es decir, no vamos a hacer una clase, una tutoría, pero bueno, alguna idea que se os pueda, que creo que estamos cumpliendo con nuestro objetivo, ¿no? Que es acercarnos a los estudiantes y dar oportunidad de que este conocimiento existe cuando queráis. Bueno, pues yo creo que Carmen ha hecho precisamente una descripción de sus, ¿cómo has llamado? Cajones, ¿cómo los bibliográficos. O desastre, de cajón desastre, Victoria. Muy interesante, ¿no? Más allá de Google Scholar, Scopus y las fuentes académicas habituales, ¿no? Entonces hay que leer de todo y en las bibliotecas locales se pueden encontrar seguramente cosas muy interesantes. Incluso cada vez es más frecuente encontrar en los propios restaurantes librerías, ¿no? Una zona en la que puedes consultar ese material. Y por supuesto Internet. No veo mayor problema. Hay que saber buscar, elegir bien las palabras clave, es un tema más de documentación. Bueno, os lanzo, es que me está costando trabajo seleccionar para hacer un discurso que podamos ir avanzando. Una pregunta muy concreta, nos lo hace a Patricia Badenes Cuñat. ¿Consideráis que las personas productoras y agricultoras podrían estar dentro de la gastronomía? Están. De hecho, están. Claro, además con estas iniciativas ahora, ¿no? Kilómetro cero, slow food, todas estas cosas las están poniendo también en el mapa porque se están prestigiando, ¿no? Yo soy fan, por ejemplo, de los mercadillos, me encanta. Me encanta. De hecho, en mis clases de creatividad a los alumnos les pongo un briefing para que hagan la comunicación de los mercadillos, que es una locura. Además, aquí con tanto extranjero en esta zona de Levante, pues acude mucha gente.
y creo que es que hay que crear marca de esto, ¿no? Y hay que ayudar a esta gente a que esté en el mapa. Yo creo que era como... Victoria, Sí. seguro que estás de acuerdo con esto, que antes las modas de los productos que se utilizaban en los restaurantes, bueno, precisamente eran modas, ¿no? Te venían diciendo, pues voy a tener, eran modas como de postureo, ¿no? Voy a tener aquel caviar, aquel tipo de salmón que me traen de no sé dónde, era un producto, el lenguado. Y ahora, sin embargo, como es que tú que has empezado hablando de la transferencia cultural, yo creo que como nunca entre el agricultor y el restaurador. O sea, el agricultor recupera un guisante, una patata, y al cabo de 6 meses lo tienes en restaurantes de España. Entonces, es ahí donde está la transferencia. Y en temas agrícolas, la prescripción que están haciendo los cocineros hoy día, si encima está apoyada por la universidad en cuanto a decir, vale, vamos a coger esa taxonomía, en cuanto al agricultor que apuesta por ella, y en cuanto a la divulgación, nunca mejor que ahora para este caldo de cultivo, nunca mejor dicho, ¿no? Totalmente de acuerdo, Carmen. De Y os hecho, hago una pregunta. Ay, perdón, no, Francés. no, que el sector primario, al final, pues agricultura, ganadería, pesca, es el origen, ¿no?, del producto gastronómico o del plato en la mesa. Al final, bueno, yo he analizado también el caso del queso, y en el queso pues se muestra, pues, el queso, vale, se elabora a partir de la leche que los ganaderos obtienen pues ellos mismos de los propios rebaños que pastan y se alimentan en el paisaje, ¿no? Por tanto, muestra esta conexión desde el paisaje, desde la fuente del origen hasta el producto final que llega a la mesa. En este sentido, yo quiero hacerles otra pregunta que llega un poco en el sentido inverso, lo hace Mimic. Os pregunto a los tres si pensáis que debido a que la gastronomía es tendencia actualmente, ¿existe intrusismo laboral? Y parece que cualquier opinión de personas mediáticas es válida y relevante. Bueno, el intrusismo existe en todos los sectores, pero yo creo que en la gastronomía hay una selección natural muy intensa, ¿no? Es decir, cualquiera no puede, no, o sea, cualquiera puede cocinar, pero seguramente crear una clientela y crear una marca, pues solo pueden hacer algunos, ¿no? Es decir, eh, yo creo que el intrusismo existe, pero está naturalmente controlado, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Yo no creo en el intrusismo porque al final es una formación que no ha existido en la universidad, con lo cual, ¿por qué unos vamos a tener más potestad que otros de escribir y de hablar sobre ello? En todo caso, nunca me había planteado ese término, Victoria, y me ha encantado, el de la selección natural, aunque suene muy lamarquista, pero Es verdad. al final el tiempo acaba diciendo si estás aquí solo porque haces unas fotos muy cookies y muy bonitas, o bien porque tienes algo más que aportar. Efectivamente. Francés, ¿algo que añadir a esta pregunta? No, nada más. Vale. Bueno, estamos sobre el tiempo, ya son las 11:30, ya a las 11:30 teníamos que terminar, o sea que eh, quiero solamente agradeceros vuestra participación. Yo creo que lo que sí podemos hacer más adelante es, os pasamos todas las preguntas, porque han sido bastantes. Yo he hecho un resumen un poco para ir articulando el discurso según íbamos avanzando, pero sí han quedado muchas preguntas por responder, eso es una buena señal. Y también, bueno, en fin, que habla bien de que esta jornada pues ha tenido cierta repercusión. No voy a enrollarme más porque yo ya tengo que dejar el micro. Muchas gracias por vuestra participación, muchas gracias por vuestro tiempo, por dedicarle a este tema pues estas reflexiones que me parecen muy importantes.